tardes. Soy la maestra Rosa Isela Morales, Program Manager de la Maestría en Mercadotecnia Estratégica. Les doy la bienvenida a este webinar. Les pedimos que a lo largo del webinar nos hagan llegar sus preguntas y respuestas para que al final les podamos dar respuesta. Les presento a Luis Gabriel Méndez. Él inició en 2018 la consultora Abastama, especializada en temas de marketing. Antes de eso, impulsó marcas durante 20 años desde las áreas de mercadotecnia e investigación de mercados de diversas empresas transnacionales. Dirigió el área de neurociencia para Kantar Millward Brown en América Latina, realizando más de 1,200 estudios de mercado para marcas de múltiples categorías. Es mercadólogo y maestro en estrategias comerciales por la Universidad Panamericana. Desde el 2012 imparte materias de posgrado en temas de marketing para la Universidad Panamericana y el ITAM, y además de brindar conferencias en México y Latinoamérica en circuitos académicos y profesionales. Bienvenido, Luis Gabriel, y gracias por acompañarnos en este webinar. Muchas gracias, Rosy, gracias por el espacio y gracias a todos por asistir a esta hora de webinar, en la cual trataremos pues el tema de mitos en marketing, para lo cual iniciaremos con un mito que no es de marketing, pero que nos puede ir situando en esta lógica, ¿no? De creencias que no son tan certeras y nos pueden llevar a tomar decisiones equivocadas, ¿no? Como este mito, creo que oportuno ahora, cuando tenemos tormentas casi diario, y el mito es que un rayo no cae dos veces en el mismo lugar. Resulta que es falso, ¿no? Se repite esto, y no es así. Cómo funciona esto es de la siguiente manera, ¿no? Para que se dé un rayo, se necesita una combinación en la cual una nube tiene que bajar cierta carga eléctrica y eso combinarse con otra carga eléctrica que suba de algún punto de la Tierra, y cuando son suficientemente fuertes, es cuando vemos un rayo, ¿no? En una tormenta eléctrica. Pasa que las nubes se mueven, ¿no? Por el viento, y por eso es bueno, que hay movilidad, y no siempre caen en el mismo lugar, pero no es porque el hecho de que un rayo haya caído en algún punto evite que vuelva a caer, ¿no? De hecho, tú puedes inducir que caigan en el mismo lugar, y por eso están los pararrayos, ¿no? O sea, que son la prueba contundente de que claro que pueden caer más de dos veces, o incluso muchas veces en un espacio corto de tiempo, en el mismo lugar, ¿no? Si nos basáramos en el mito y viéramos que un rayo cae en algún lado y nos queremos proteger en ese mismo lugar, bueno, no nos estamos ayudando a nada, ¿no? Al revés, nos estamos colocando en una situación de riesgo. En el marketing también hay mitos que son prevalentes y que nos pueden llevar a tomar decisiones equivocadas, ¿no? Y es de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a recorrer algunos de los mitos más fuertes y más extendidos, con la idea de detectar qué es lo que tienen de erróneo. Algunos tienen una parte de cierto, ¿no? Ya iremos viendo el detalle, pero al final del día son peligrosos, y como el rayo, como este mito del rayo, nos pueden llevar a tomar decisiones equivocadas que nos pueden poner en desventaja en el mercado, en el manejo de presupuestos, en un montón de temas, ¿no? Siendo mitos prevalentes y siendo ideas extendidas, es normal que algunos, y no todos estos temas, les hagan ruido, ¿no? Porque igual que lo de los rayos, es como la sabiduría que se da por buena, ¿no? Y por válida. Entonces es normal que algunos de estos temas los hagan pensar, pero ¿qué me están diciendo, no? Si toda la vida he escuchado lo contrario. De eso se trata, de provocar un poquito y de proponerles nuevos ángulos para abordar algunos temas, ¿no? Entonces, habiendo hecho esta introducción, arrancamos con este mito. El primero, disrupción, una palabra súper repetida y escuchada en estos tiempos, ¿no? En el mundo del marketing. Hay que ser disruptivos. Cómo la disrupción es un camino, cómo estas marcas que han sido disruptivas han sido exitosas. Y normalmente se trata la disrupción aquí como si fuera una manera de ser, como si fuera un atributo. Normalmente, cuando hablamos de disrupción, se ejemplifica con ciertas marcas, ¿no? Varias de las cuales vemos aquí,
Uber causó una disrupción y Airbnb es disruptivo y Amazon y Tesla y Spotify y Apple y normalmente el repertorio de ejemplos son 8 o 10 marcas, ¿no? Bastante recurrentes. Está bien, vamos a ver, vamos a analizar un poco el tema de la disrupción y qué sí tiene de cierto y qué no tiene de cierto, ¿no? Y si les parece, utilicemos a Spotify, que vaya, que ha reconfigurado el mercado de la música, ¿no? Y en unos cuantos años. Spotify, para empezar, le brindó a los usuarios de música más variedad, ¿no? De repente tienes un catálogo enorme, ¿no? Eh, no podrías escuchar todo el catálogo, aunque quisieras, en el resto de tu vida, ¿no? Entonces la variedad nunca se había visto así, ¿no? La comodidad, una sola vez instalas en tu teléfono o en tu computadora o en tu tablet, donde sea el programa, y ya lo tienes ahí para toda la vida. No tienes que bajar canciones, solo buscarlas y ya. Pero es una interfaz bastante cómoda, ¿no? Que mejora todo lo anterior. Portabilidad, tienes tu cuenta y esa cuenta la escuchas en cualquier dispositivo y en cualquier país y en cualquier lugar físicamente, en el carro, donde quieras, ¿no? Por otra parte, ocupa menos memoria de tu teléfono, de tu computadora, porque es streaming, ¿no? Ya no tienes que bajar los archivos para cada canción. Entonces tienes disponibles cientos de miles de canciones sin que te ocupen un solo bit, ¿no? O si quieres bajar cosas para escuchar online, pues también lo puede ver con la portabilidad, ¿no? Y claro, el precio es mucho más bajo. Antes de estos modelos de streaming, el antecedente interior pues era la iTunes Store, ¿no? Donde comprabas canciones más baratas que en la época de compra física de canciones, pero de todos modos multiplicabas cada canción por cierto monto, ¿no? Ahora no. Ahora, como sabemos, pagas una cuota fija y tienes acceso ilimitado a todo. O sea, pagando 200 pesos por ahí, y puedes escuchar, si quisieras, 24 horas durante 30 días, música sin parar. O sea, nunca fue tan barato el precio por canción escuchada, ¿no? En todo esto Spotify mejoró lo que existía antes, que era el modelo de compra digital, ¿no? Estas son las palancas y los botones que Spotify apretó para mejorar el mercado y las ofertas de antes, ¿no? Entonces, pasó que incluso les diría que en cuestión de meses o pocos años, si queremos, Spotify y su modelo eclipsó por completo al modelo de iTunes, ¿no? El iTunes Store como la conocíamos, ¿no? Para música. Y logró en poco tiempo millones y millones de suscriptores y de usuarios. Esta es la disrupción. La disrupción es lo que causas en el mercado. No es que Spotify fuera disruptivo como atributo. No, no, no. Los atributos por los cuales logró la disrupción fueron estos: variedad, comodidad, portabilidad, memoria, precio, etcétera, etcétera, etcétera. Si le preguntáramos a la gente cómo preferirías escuchar música, seguramente las respuestas de mi servicio ideal de música irían por aquí, o a lo mejor por atributos que todavía no estamos viendo y que veremos en el futuro, ¿no? Pero no es que quieras escuchar música de manera más disruptiva, quieres ventajas claras, ¿no? Y estas son algunas de las ventajas más claras. Entonces, la disrupción pasa en el mercado. La disrupción es romper, reconfigurar, volverte un jugador importantísimo en una categoría o reinventarla, ¿no? Spotify fue de hecho lo que se llama un category killer, ¿no? Se comió a la industria, a la categoría de compra digital de música y la sustituyó por el streaming, ¿no? A gran escala. Otro ejemplo, Uber. Uber que nos ofrece, que también causó una disrupción, por supuesto, en el transporte, ¿no? Uber nos ofrece más seguridad en todos los sentidos, ¿no? Hay un respaldo de una compañía que da la cara ¿no? por sus conductores. El servicio es mucho más estandarizado porque tienen controles, ¿no? Hay mucho más respaldo. Te puedes reclamar, ¿no? En caso de cualquier cosa, un cobro indebido, mal servicio, lo que sea, te respalda una empresa.
no el taxista como individuo, ni el sitio, ¿no? Que no es algo tan sólido como una empresa como Uber, ¿no? El trato, al estar dentro de una lógica de calificar a los conductores, eso obliga a que el trato se mejore en promedio, ¿no? Luego, Uber también reduce la incertidumbre del usuario en todo, tanto en precio, ¿no?, como en tiempo. ¿A qué hora va a llegar este carro por mí? ¿Y a qué hora voy a llegar a mi destino? Bueno, ya tienes menos incertidumbre que antes, ¿no? Y el precio también suele ser menor. Han utilizado la tecnología de manera muy brillante y muy bien aplicada para lograr todo esto. Estos son los botones que hubiera apretado para causar una disrupción en el mercado. No es que sean disruptivos de por sí, y otra vez, igual que con Spotify, ¿cómo sería tu servicio ideal de transporte? Nadie diría, ni nadie pediría más disruptivo. No, lo que quieres es más comodidad y más atributos como los que estamos viendo aquí, ¿no? Pretender ser disruptivo y verlo como un atributo en lugar de verlo como un efecto, es como si le hubieran dicho a Michael Jordan cuando jugaba: a ver, Michael, la clave para que ganes mucho en la NBA es que seas todo un campeón. ¿Qué es eso? Eso es un efecto, eso es un resultado. ¿Cómo lo logras? Pues siendo un jugador más rápido, con más técnica, con más mentalidad, entendiendo mejor el juego, más ágil, etcétera, 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 etcétera. Estos son los atributos que llevaron a Michael Jordan a ser un campeón y a dominar la NBA como lo hizo, ¿no? Como nadie lo había hecho. La disrupción la causó a través de estos atributos. Entonces, el gran mito es que la disrupción como tal es un atributo que nos conduce al éxito. La realidad es que la disrupción es un efecto que logras a través de ciertos factores específicos propios de cada categoría o actividad, ¿no? Entonces, la disrupción no es una causa, sino un efecto. Cada vez que escuchamos hay que ser disruptivo como Uber, es como no decir nada, ¿no? Es algo tan vago que no nos ayuda en nada. No, hay que entender cuáles son los drivers que hoy en día mueven la categoría o en los que nadie ha pensado, y eso sí, aplicarlos, maximizarlos, ¿no? Potenciarlos para, ahora sí, causar un efecto súper poderoso en el mercado, y esa es la disrupción, ¿no? Pensar en, hay que ser disruptivos porque sí, sin asociar eso a algún atributo específico, hombre, sería como jugar tenis y tomar la raqueta no por el mango, sino por el lado de las cuerdas, ¿no? Nos irá mucho peor que si lo entendemos bien, ¿no? Entonces, no es que la disrupción como concepto esté mal, pero sí se suele entender y comunicar como no es, ¿no? Entonces, este es el primer mito del que quería platicarles. Vamos al segundo. El hipertargeting. Como optimizador de la comunicación. ¿A qué me refiero con hipertargeting? Me refiero a que tradicionalmente la comunicación era masiva, o sea, sobre todo antes de que Internet fuera tan sofisticado, y entonces tú contratabas pautas o hacías ciertos esfuerzos de comunicación y eran para el público en general. Aquí les pongo este icono de un espectacular. Supongamos que tú pones un espectacular en Periférico Insurgentes, ¿no? Está bien, te lo van a cobrar con esta lógica, ¿no? Que pasan, no sé, 80,000 personas por este punto, te vamos a cobrar de esas 80,000 personas. A lo mejor tú tienes claro que de esas 80,000, solo 9,000 son un target relevante para ti, ¿no? Y entonces estás pagando por varios, y tal vez por la mayoría, que no son tu audiencia específica, ¿no? Ok, ahí tenemos ciertas desventajas, ¿no? Tu target son los azules, pero te están cobrando por todos. Bien, ¿qué pasa después? Llega Internet y ya a través de la tecnología puedes ser mucho más preciso y enviarle tu comunicación, tus esfuerzos de comunicación, a perfiles mucho, mucho más específicos. Con lo cual, en principio, maximizas mucho más tus rendimientos, ¿no? Tus disparos ya no son al cielo
y ya no son escopetazos, sino justamente el hipertargeting es que ya puedes pedir, yo quiero llegar a mujeres de tal edad, que vivan en tal lugar, ya puedes hacer perfiles geográficos, socioeconómicos, tal vez cada vez es más sofisticado esto, ¿no? Por los propios hábitos de Internet, por los sitios que visitó la gente. Entonces parecería que esto es una maravilla y que nos hace que nuestras inversiones sean mucho más precisas y redituables, ¿no? Bueno, ese es el mito. Vamos a ver qué tal se sostiene cuando lo analizamos. Para abordar este mito, voy a utilizar esta película, Minority Report, tal vez varios la han visto, es de principios de los 2000, cuando ya había internet, pero por supuesto, la penetración no era tan alta, en general en la mayoría de los países como es ahora, ¿no? Y en general era un instrumento mucho menos sofisticado que hoy en general, incluyendo, por supuesto, para propósitos de marketing, ¿no? Y lo que les quería compartir era esto. El protagonista que interpreta a Tom Cruise, que se llama John Anderton en la película, en una de esas entra por un pasillo y le empiezan a aparecer mensajes personalizados de diferentes marcas, ¿no? Aquí vemos en la imagen que Lexus le manda mensajes, Bulgari, pero también Gap y también algún whisky, y le decían cosas tan precisas como: John Anderton, hace 4 meses que no has comprado playeras en Gap, creo que ya es tiempo de que compres otras, y así, ¿no? Le mandaban mensajes súper personalizados. Lo interesante aquí es que a John Anderton le mandaban mensajes estas marcas que tenían que ver con sus hábitos y su historial, pero a la persona que venía caminando junto o detrás le mandaban otros mensajes personalizados, ¿no? Es decir, es llevarlo del hipertargeting a su máxima expresión, ¿no? Entonces, en el 2002, bueno, esta película está basada en una historia que es anterior todavía, pero bueno, sí es como hace unas cuantas décadas se vislumbraba el futuro, ¿no? Algunos los veían como una utopía y otros como una distopia, ¿no? Por una parte, qué bien, no se va a desperdiciar ni un peso de inversión, porque voy a ser súper preciso con mis mensajes. Por otra parte, qué miedo, ¿no? Las marcas saben muchísimo de mí, ¿no? Pero bueno, por el lado de ser precisos, parecería que este esquema es ideal, ¿no? Bueno, del 2002 hasta ahora nos hemos acercado más a esto. ¿Y qué ha pasado? Vamos a contrastar este futuro que se veía venir con la realidad. Y la realidad nos dice esto: en los últimos años han pasado cosas muy interesantes e inesperadas. Muchos de ustedes saben que normalmente el anunciante que más invierte en el mundo en temas de marketing es Procter Gamble. No siempre, pero sí muchas veces, ¿no? O sea, suficiente para que lo consideremos un anunciante referencia, ¿no? En esta disciplina. Y resulta que les pasó esto hace unos meses y en los últimos años. Resulta que se dieron cuenta de que estaban invirtiendo y enviando mensajes de manera demasiado precisa y demasiado targeteada. Es decir, estaban siendo redundantes con su comunicación. Lo cual, a ver, funcionaba bien por una parte, porque a los John Andertons de este mundo sí les llegaban muchos mensajes de sus marcas, pero no a todos. Lo que estaban sacrificando era alcance. Aquí Procter se dio cuenta de que estaba ganando en precisión, pero perdían en alcance y la ecuación no le resultaba tan positiva al final del día. Y entonces decidieron, a ver, vamos a reubicar algunos recursos y lo que estamos utilizando en esfuerzos de hipertargeting, vamos a utilizarlos ahora para alcance, ¿no? Normalmente cortaron lo de temas digitales, no porque sean digitales, sino por el uso que le estaban dando a lo digital, ¿no? No para propósitos de alcance, sino solo para hipertargeting, ¿no? Procter no es el único, también Adidas se encontró en una situación similar, ¿no? Resulta que también se dieron cuenta de que estaban sobreinvirtiendo
en temas digitales, otra vez, no porque sean digitales, sino por el uso que le estaban dando a lo digital, que era hablarles a los que ya eran sus usuarios activos y estaban dejando de construir marca, estaban dejando de ser expuestos a gente que podía o no ser usuaria de Adidas o podría convertirse en usuaria de Adidas en el futuro a corto, mediano o incluso a largo plazo, ¿no? Entonces tenemos estos dos ejemplos de marcas anunciantes importantes que se dieron cuenta de que el futuro de Minority Report, la comunicación de las marcas, en la realidad no se sostiene tan bien como parecía, ¿no? Aquí, lejos de criticar a Adidas y a Procter, creo que hay que verlos como casos a aplaudir, ¿no? Porque, a ver, todas las marcas, igual que todas las personas y todas las compañías, cometen errores, pero no todas las compañías son tan maduras, seguras de sí mismas, como para aceptarlo, ¿no? Públicamente. Ellos sí. Entonces, lo que vale la pena es entender los errores que detectaron, que les costaron millones de dólares, pero que si al compartir la lección, a nosotros nos comparten el aprendizaje sin que nos haya costado a nosotros la inversión, ¿no? Entonces, bien por estas marcas, ¿no? Que nos hacen aprender cosas incluso fallando, ¿no? Nos dice Rory Sutherland de Ogilvy lo siguiente: pasa esto, la publicidad eficiente identifica a los consumidores potenciales. Era lo que hacían Adidas y Procter con estos ejercicios de hipertargeting, ¿no? Pero la publicidad efectiva los crea, y es lo que habían dejado de hacer. Entonces, sí, el hipertargeting te sirve mucho y te optimiza temas para llegar a tus consumidores identificados, ¿no? Lo cual está muy bien y es una parte importante para temas de activación, para ciertas actividades de marketing está muy bien, pero no nos resuelve toda la historia, porque no podemos dejar la otra parte de esto, ¿no? No podemos dejar de crear nuevos consumidores. Por eso es que el hipertargeting se queda un poco corto, ¿no? Pusieron demasiado énfasis en la inversión, Adidas, Procter y muchos más que no han, ¿no? que no han compartido su experiencia en el lado de la eficiencia, ¿no? En el lado de llegar a consumidores bien identificados y precisos, pero descuidaron la parte de crear nuevos consumidores. Sabemos que no importa quién seas, si eres Procter o Coca-Cola o Adidas o Nike, quien seas, los recursos son limitados, los presupuestos son limitados y hay que tomar decisiones y sacrificar cosas, ¿no? Y aquí la mezcla no les ayudaba, pero bueno, se dieron cuenta, ¿no? Y esto tiene que ver con lo siguiente. Aquí les presento este gráfico que nos muestra, en general, se portan los consumidores en cualquier mercado. En cualquier mercado, en cualquier categoría, en cualquier país y en cualquier época. Esto es bastante universal. A ver, cambian los detalles un poquito, pero lo que vemos aquí en las barras es lo siguiente. Muchos consumidores nos compran poquitas veces. Pocos consumidores, perdón, muchos consumidores nos compran pocas veces y pocos consumidores nos compran muchas veces. O sea, tenemos muchos consumidores de una sola vez. Muy bien. Tenemos menos de 2 veces, menos todavía de 3 veces, menos de 4 veces, de 4 compras, ¿no? Y tenemos unos cuantos que nos compran 13 veces, 14 veces, 15 veces, 20 veces, va disminuyendo esto, ¿no? Esto es un patrón bastante universal. Y les digo, a través de categorías, mercados, épocas, es normal desde el punto de vista de manejar una marca que pensemos, pero mi marca es distinta, o es que mi categoría es distinta, o es que mi mercado es distinto. Sí, a ver, hay excepciones, siempre hay excepciones. Lo normal es que no seas una excepción. O sea, la recomendación sería no te asumas como una excepción. Es normal que caigas en el patrón en el que caen la gran mayoría de las marcas en el mundo, ¿no? Y con esta lógica resulta lo siguiente con el hipertargeting. Resulta que estos métodos de hipertargeting apelan muy bien al John Anderton que tenemos súper identificado y que es hoy en día un consumidor muy leal de mi marca, pero es que son poquitos esos John Andertons.
para que este consumidor hoy me compre 15 veces al año y el año pasado igual y el que viene igual, hubo un momento, a lo mejor hace 5 años o hace 10 o hace 15, en el que estaba de este lado, ¿no? En el que me compró una sola vez al año o incluso en el que no estaba en la gráfica y apenas era un target potencial, ¿no? Pero todavía no con conversiones a transacciones reales. Entonces, este modelo de hipertargeting lo que hace es, sí, funciona muy bien para los John Andertons de este lado, pero no para los que están del lado izquierdo de la ecuación, ¿no? O fuera del gráfico. Ese es el problema. Sí sirve el hipertargeting para ciertas cosas, pero no es toda la verdad ni todo el panorama que tengo en el mercado, ¿no? Me convendría enfocarme en las dos partes de la historia, ¿no? Un ejemplo muy fuerte de esto es Ferrari, ¿no? Aquí grafiqué y exageré un poquito a los consumidores, quienes compran Ferrari, quiénes son los usuarios de Ferrari, son los de naranja, ¿no? Exageré porque debería ser la rebanada anaranjada todavía menor, ¿no? Pero bueno, y los de azul son los consumidores de carros, pero que no compramos Ferraris, ¿no? Entonces, pasa lo siguiente. Sí, Ferrari puede comprar solamente a lo mejor el 0.001 o menos, ¿no? De consumidores de la categoría, pero, parte de la fortaleza de la marca es lo siguiente, el otro 99.999 que no compramos Ferrari, sabemos de qué va la marca y entendemos que está asociada a una serie de atributos positivos y poderosos y bien manejados consistentemente durante décadas, ¿no? Entonces, más allá del beneficio funcional de manejar un Ferrari, el comprador de Ferrari tiene el beneficio psicológico de que cuando se sube a su carrito rojo, el otro 99% que no será target o que no será usuario de verdad de la marca, sabe de qué va ese carro, ¿no? Entonces, ese es un beneficio para quien sí lo maneja, ¿no? El equity se construye, o sea, las marcas son constructos sociales. El equity lo construimos todos, seamos usuarios o no. Por eso es que es importante manejar las dos facetas, ¿no? Crear nuevos clientes para otras cosas, sí, dirigirnos a clientes específicos y crear equity en general, ¿no? Bien, entonces aquí el mito es que el hipertargeting optimiza nuestra comunicación. Solo es parcialmente cierto, ¿no? La realidad es que sí, optimiza algunos aspectos de la comunicación, pero en detrimento de otros. No conviene ver solo un lado de la historia, sino ver todo con una visión más panorámica y entonces utilizar mis recursos de manera más equilibrada, ¿no? Sin perder de vista la parte donde me expongo mi marca a nuevos usuarios potenciales, ¿no? Bien. Listo. Para el siguiente mito, a ver, bueno, hagamos un ejercicio. Hagamos un ejercicio, por favor, mentalmente, por supuesto. Aquí les presento una escala del -10 al 10, con todos los números intermedios posibles, y les voy a presentar algunas marcas en la pantalla, y ustedes, desde sus computadoras, hagan el ejercicio de decir dónde ubicarían a cada una de las marcas que van a aparecer ahora, ¿no? Si les encanta la marca puede ser 10, si la odian puede ser -10, o -9, o cualquier número entre -10 y 10 es válido, ¿no? Si les es totalmente indiferente, pues es 0, ¿no? Entonces, vamos a hacer esto. Primera marca, ¿dónde la ubican? Bien. Segunda marca, Pepsi. Los tacos del Califa, ¿dónde los ponen? Colgate, ¿dónde la ponemos? Apple. Genoma Lab. ¿Qué me dicen de Walmart? Bien, estas son las marcas que ubicaremos en esta escala, ¿no? Ok, este ejercicio lo hemos hecho muchas veces en vivo y resulta lo siguiente. Resulta que normalmente toda la escala se ocupa, es decir,
a ver, les cuento resultados realistas, ¿no? Muchas veces Apple sale súper bien calificado y la gente los pone cerca del 10, ¿no? 9, calificaciones súper altas. Y otras marcas no tanto. Por ejemplo, es más o menos frecuente que a Genoma Lab lo califiquen más cerca del menos 10, ¿no? O si no es el menos 10, está bien. Pero ahora yo les preguntaría esto. Si a las marcas las ubicamos en este rango, ¿qué haríamos con nuestras familias, nuestras parejas? O sea, si a Starbucks le pones un 9, a tu pareja, ¿cuánto le pones? ¿Sabes? O a tus hijos, o a tus papás. ¿No está muy barato el 9? Oye, ¿y tienes mascotas? ¿Cuánto le pones a tu perro o a tu gato? Tocar la guitarra o bucear o lo que te guste hacer, ¿cuánto le pones? De verdad, a Colgate le pones un 6, o sea, ¿dónde pones a la música si es que te gusta? ¿Me explicó? O sea, tal vez el 10 que le dabas a Starbucks no es un 10, ¿no? Si vemos todo el panorama de cosas que hay en la vida. Y también del lado negativo, hombre, a ver, menos 10 a lo mejor es romperte una pierna, ¿no? No Walmart, no Genoma Lab, ¿no? O imagínate que, ajá, a lo mejor pusiste menos 10 para Genoma Lab. Ajá, perfecto, perfecto. ¿Qué pasa? Imagínate si abres un cajón de tu casa un día y ves un bioelectro, ¿no? Ok, a lo mejor te cae mal la marca, todo, pero hombre, no pasa a mayores. ¿Qué pasa si abres ese mismo cajón y sale una serpiente, ¿no? O una tarántula. O sea, eso sí es un menos 10, no un bioelectro, ¿no? Igual que, igual que Apple, ok, te puede encantar la marca, pero de verdad es lo top en tu vida, difícilmente, ¿no? Claro que cuando yo les pedí que hicieran este ejercicio mental, no les dije nada, ¿no? No les dije, oigan, pero consideren que hay otras cosas en la vida que a lo mejor tienen un rango más intenso que las marcas. No les dije nada, se los pregunté así, pero lo hice a propósito porque así es como se preguntan cosas en la vida real, en el marketing, en la investigación, y a veces nos sesgamos, y a veces el mecanismo de preguntar cosas induce a obtener ciertas respuestas, en este caso respuestas extremas, ¿no? Y eso nos lleva a resultados así, ¿no? Es que regla de la investigación, ¿no? Si pregunto locuras, me van a contestar locuras, ¿no? O si pregunto con métodos que empujan hacia el sesgo, pues voy a obtener respuestas sesgadas. Y por eso a veces por eso hay metodologías que dicen, es que estas marcas la gente las ama, ¿no? Pues sí, porque si lo mides así, normal que te salgan resultados tan inducidos como vimos hace un momento, ¿no? Y esto nos lleva a declaraciones tan demenciales como esta, ¿no? Las normas alcanzan tu corazón y tu mente, creando conexiones emocionales íntimas en las cuales no puedes vivir nunca. ¿Qué es eso? O sea, ¿quién no ha podido vivir alguna vez sin una marca? No sé ustedes, pero yo no sé de alguien que haya ido al psicólogo porque alguna marca va a retirar la presentación de litro y medio. O sea, no pasa eso. Y por mucho que seas fan de algo y sea tu marca favorita, no sé si alguna vez alguno de ustedes le ha hablado a algún amigo, oye, me urge tomarme un café o un trago contigo porque mi marca está en riesgo. No pasa eso. Entonces estas locuras de you just can't live without ever son unas fantasías, ¿no? Claro, esta filosofía viene porque, a ver, este libro en particular es como la carta de presentación de una agencia de publicidad muy buena, ¿no? En las campañas que hace, está exagerando y diciendo locuras y propagando un mito, ¿no? Normalmente las marcas no juegan un rol tan fuerte en la vida de las personas, ¿no? Para evitar esto, y midiendo de forma más ecuánime y más objetiva, eh, Kantar Miller Brown hizo una medición donde evaluaba a miles de marcas, literalmente, donde se evitaba el sesgo porque contaba el tiempo de respuesta a nivel milisegundos, ¿no? No vamos a explicar ahora toda la metodología, pero sí les contaré que el tiempo en el que te tardabas determinaba tu
predisposición positiva o negativa hacia ciertas marcas, ¿no? Y resulta que el 90% de las marcas evaluadas en este ejercicio caían aquí en este espacio neutral. O sea, de lo neutral a lo levemente positivo. O sea, sí te caen más o menos bien la mayoría de las marcas, ¿no? Pero tampoco llegaban a extremos. Como si llegaban a extremos, como hicimos el ejercicio inducido y sujeto a sesgo con el que abrimos este tema, ¿no? ¿Qué elementos de verdad ocupan las zonas rojas y verdes? Por ejemplo, lo rojo, pues sí, tarántulas, arañas, cosas desagradables, o Hitler, ¿no? Eso sí, no las marcas que te caen mal, ¿no? ¿Y qué cosas evocaban las respuestas más positivas? Pues gente atractiva, o playas, o gatitos, etcétera, 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 ¿no? O sea, cosas que en la vida real nos gustan más que una marca, ¿no? A ver, sí, seguramente, sabemos que hay gente que sí es muy fan, puede tatuar la palomita de Nike, y hay gente que sí es muy leal y difícilmente cambiará de marca, pero es, son pocas personas en pocas categorías. O sea, incluso la gente que hace eso pues, lo suele hacer con una sola marca, ¿no? En una sola categoría, no a lo largo de todo lo que utilizamos en la vida, que es muchísimo, ¿no? Pero enfocarnos y tomar como referencia a esta gente que tiene comportamientos atípicos no nos ayuda demasiado, ¿no? Más bien, el reto es ¿no? Como mercadólogos, el reto y nuestra realidad sería no tratar de provocar euforia ni lograr estas emotional connections ever, sino vencer a la indiferencia, ¿no? Como personas estamos expuestos a miles de estímulos cada día. Algunos los mandan las marcas, otros no, pero no nos da la mente, ni la memoria, ni la atención para registrar todo y notar todo y recordar todo. O sea, es una batalla tremenda, ¿no? Y normalmente lo que ocupa nuestra mente y nuestra atención son cosas más de nuestra vida, ¿no? Que me duele la rodilla, que ya me voy de vacaciones, que voy a salir aquí, cosas que tienen más que ver con nuestra vida, cosas que sí son prioridades, ¿no? Vale más la pena pensar que esa es la batalla que tenemos que pelear como marcas, y prepararnos para eso, ¿no? Que pensar que de verdad la gente tiene unas conexiones emocionales tremendas. A ver, que hay quien sí, pero es que somos 7,000 millones de personas en el mundo, ¿no? 7,000 millones dan para todo. Hay personas que se llaman maciosare, ¿no? O sea, sí, hay para todo. Hay gente que a estas alturas se llama Danaris, ¿no? No dudo que haya algún maciosare Danaris en el mundo. Pues sí, somos 7,000 millones. Pero pensar en estos comportamientos atípicos y extrapolarlos al comportamiento del usuario promedio no nos hace ningún favor, ¿no? Entonces, este es el mito, ¿no? La gente tiene vínculos afectivos poderosos con las marcas. Normalmente no. La gente normalmente tiene vínculos afectivos con personas y otras cosas que no suelen ser marcas, ¿no? No nos conviene partir del mito, sino ser mucho más fríos y realistas, ¿no? Bien, vamos con otro mito, el mito número 4 que trataremos hoy. Es más costoso captar nuevos clientes que mantener a los actuales. No es que sea falso per se, ¿no? O sea, de hecho, técnicamente y literalmente sí es cierto. Sí, normalmente y para casi todo, te cuesta más recursos, más dinero, atraer gente y reclutar que mantener. Eso es verdad, pero eso es una visión parcial y vamos a ver por qué no se sostiene tanto esta visión de las cosas, ¿no? Y es que es una visión basada en costos, pero no es es decir, basada en costos viendo hacia el interior de la empresa, pero no viendo hacia el mercado, ¿no? Y el mercado es al final el campo de batalla donde nuestra marca será exitosa o no lo será. Vamos a ejemplificar, si les parece. Esta es la película más reciente de James Bond. Se debió haber estrenado hace un par de meses, por razones obvias. Bueno, se retrasará un poco, ¿no? Ya la veremos. Y va a ser la última de Daniel Craig como el personaje de James Bond, ¿no? Y a Daniel Craig le van a
a pagar 25, o ya le pagaron 25 millones de dólares por este papel. Muy bien, ¿no? Ok, yo les cuento esto y hablo por mí. Si a mí me propusieran protagonizar esta película o la que sigue de James Bond, lo haría gratis, pero por supuesto, o sea, por la experiencia nada más, claro que lo haría gratis. Si me dieran 1 millón o lo que fuera, o sea, lo haría con más gusto todavía. A ver, ¿por qué no me ofrecen a mí, que no costaría ni $1, hacer el papel a Daniel Craig, que cuesta un dineral, 25 millones de dólares, si los costos son lo importante? No quedamos en que era mejor, concéntrate en tus clientes actuales. Es mucho más costoso traer clientes nuevos. A ver, ¿los costos son lo importante o no? A ver, sí, son una parte importante, pero no es todo. ¿Qué pasaría si yo protagonizara la siguiente película del 007? No la vería nadie. Y entonces, a lo mejor alguien de finanzas diría, nos ahorramos 25 millones de dólares. Sí, si estás viendo con una visión de túnel, esa parcela nada más, ¿no? Pero al final del día tendríamos un fracaso, ¿no? Es que hasta mi esposa preferiría pagar para ver a Daniel Craig de verme gratis. Y así es el mercado, ¿no? Entonces, los costos son solo una parte de la historia, ¿no? Tener este paradigma de es mejor enfocarnos en los clientes actuales porque es más costoso. Salir por clientes nuevos nos puede llevar a desastres, ¿no? Otro ejemplo, aquí tenemos la alineación del Paris Saint-Germain, equipo con muchos recursos, ¿no? Que paga unos sueldos altísimos. Bueno, les cuento esto. La FIFA te permite jugar hasta con 7 jugadores un partido. ¿Por qué no el Paris Saint-Germain? No les digo que con 7, pero que juegue con 9, ¿no? Y quitamos de la alineación a Neymar y a Mbappé, que son de los que cobran más dinero, ¿no? Jugamos con 9, nos ahorramos un dineral, ¿y qué pasaría? Bueno, pasaría que el equipo sería un desastre en lo deportivo, ¿no? Descendería de categoría, los patrocinios se caerían, como marca también se derrumbaría en muy poco tiempo, pero eso sí, ¿cuántos costos nos ahorramos, no? Ajá. Es parte de la ecuación, no es toda la ecuación, ¿no? ¿En qué quedamos? No que eran muy importantes los costos, es que es hasta 5 veces más costoso traer clientes nuevos. A ver, sí, pero no es todo, ¿no? Aterrizándolo a un caso ya de transacción, de puntos de venta, Oxxo nació en Monterrey en los 70, finales de los 70. Hoy en día hay 18,000 tiendas a lo largo del país y más allá del país además, ¿no? Imagínense si Oxxo en sus inicios, en sus primeros años, se hubiera planteado, ¿qué hacemos? ¿Podemos crecer? ¿Buscamos otros clientes en otros lugares? Imagínense si se hubieran basado en estos paradigmas, ¿no? No, es 5 veces más caro traer nuevos clientes. Vamos a enfocarnos en los clientes actuales. Por favor, por mucho que le hubieran vendido a los consumidores cautivos que tenían en algunos lugares de Monterrey, no estaríamos hablando de Oxxo, porque no sabríamos que existe esta tienda que hizo lo contrario, que salió al mundo a buscar nuevos clientes, y vaya que lo ha logrado, ¿no? Y en este caso sí, cada tienda nueva, cada territorio nuevo, no es que haya costado 5 veces más, ni 7 veces más, seguramente costó 1000 veces más que enfocarte en clientes nuevos, pero ha sido redituable, no 1000, sino 5000 veces más o 10,000 veces más, y por eso esta cadena es el monstruo que soy, ¿no? Entonces, otra manera de abordar este mito es a ver, mientras más inviertes, si tu share of voice es mayor que tu participación de mercado, es decir, si lo que inviertes en comunicación en tu categoría es mayor a tu participación de mercado, tenderás a crecer. Por ejemplo, tienes un market share del 10% y tú inviertes el 15% de publicidad de lo que invierte tu categoría, tenderás a crecer. Si tienes el 10%, pero solo inviertes el 5% de lo que invierte tu categoría en publicidad, tenderás a decrecer. Claro, estás dejando de hablarle a gente nueva, ¿no? Y esto se relaciona con este gráfico que habíamos visto, ¿no? Estás descuidando a estos usuarios potenciales que te compran poquitas veces o todavía ni una vez,
pero que pueden ser tus consumidores en el futuro, ¿no? Entonces sí, es más costoso, es verdad, pero siendo cierto, es una visión que no nos ayuda a nada, ¿no? Bien, vámonos para ver el último mito de hoy, el neuromarketing que manipula al consumidor. Y es que se dicen cosas así actualmente. En Inglaterra hay un debate en el cual se teme mucho que las compañías de comida rápida utilicen neuromarketing para optimizar su comunicación, porque pueden inducir a que los niños consuman más comida chatarra, ¿no? Y en Estados Unidos incluso se está, bueno, hoy hay problemas mucho más graves, ¿no? Pero hasta hace poco se tenía miedo, o era muy visible, un tema de que no se debería permitir que las marcas dijeran libremente lo que quisieran, que no aplicara para ellas la primera enmienda de libertad de expresión, si utilizaban neuromarketing, porque estarían llegando a partes subconscientes del consumidor y entonces el consumidor estaría un poco desprotegido ante esto, ¿no? Este es como el miedo, ¿no? Ante el neuromarketing, que al final son técnicas para medir respuestas biosensoriales a estímulos que las marcas te proponen, ya sea en producto, en comunicación, en precio, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, aquí lo que hay que decir es esto, ¿no? El neuromarketing es una herramienta de diagnóstico y te mide cómo reacciona la gente ante ciertos estímulos. Es decir, es una herramienta que no escribe en la mente del consumidor. Igual que en medicina, si te meten a un equipo de resonancia magnética, no es que eso te cure, ese no es el tratamiento. Eso brinda información al especialista para tomar mejores decisiones, seguramente combinada con otras fuentes de información, a lo mejor con análisis de sangre o con lo que dice el paciente, etcétera, 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 ¿no? Entonces es diagnóstico. Y es que si se fijan, nadie que no tenga hijos pequeños anda por ahí comprando fórmulas infantiles. Y la gente que no tiene mascotas no anda por ahí comprando croquetas, ¿no? Aunque las marcas en estas categorías hagan neuromarketing. O sea, no te pueden inducir a hacer estas compras, ¿no? Entonces hay que dimensionar y poner todo en su justa medida, ¿no? Como ejemplo, les quiero presentar aquí a Coca-Cola, que en los últimos años ha tenido resultados decrecientes. ¿Por qué? Porque hay tendencias de salud y la gente quiere beber agua o no alternativas más saludables, y eso hace que, bueno, que como compañía y como categoría de bebida carbonada vayan decreciendo, ¿no? Ellos usan mucho neuromarketing y lo usan muy bien, y con mucho acierto además, pero no da para revertir esa tendencia, a lo mejor la minora, pero ese es el alcance, ¿no? Lo que sí hacen muy bien es, y donde lo usan con criterio, es, a ver, nos damos cuenta de que muchas de nuestras comunicaciones no están tan afinadas como quisiéramos. Bueno, para esas comunicaciones en particular, sí utilizamos neuromarketing y pueden ayudar a que cada uno de esos esfuerzos mejore un poco, ¿no? Eso sí, ese es el alcance. Y es que el neuromarketing es una herramienta táctica del arsenal de la mercadotecnia, ¿no? Pero con un mal diagnóstico, por mucho que las tácticas sean correctas, eso no te va a resolver tu situación de mercado, ¿no? O si tu diagnóstico es correcto, pero la estrategia no, eso no te va a resolver la situación de mercado, ¿no? O sea, es un factor que juega dentro de un entorno mucho mayor, ¿no? Decía Andrew Ehrenberg, un investigador célebre, nos decía esto, ¿no? La publicidad se encuentra en una extraña posición, sus principales promotores le atribuyen poderes extraordinarios y sus más severos les creen todo, ¿no? Bueno, aquí podemos poner el neuromarketing, ¿no? O sea, sirve, pero no es una bala mágica. No hay que tenerle miedo ni esperar que nos resuelva toda la vida, ¿no? El mito, el manipula al consumidor. Bueno, la realidad es que, igual que el marketing en general, busca predisponer al consumidor a hacer ciertas elecciones, ¿no? Sí, opera dentro de esta lógica, pero por sí solo no te va a cambiar la historia, ¿no? Entonces, con esto cerramos los mitos que quería presentarles hoy, y podríamos hacer 4 webinars de mitos, porque sobran en el mundo del marketing, pero en vez de eso lo que haremos es, les dejo estas preguntas que vale la pena hacernos cada vez que nos expongamos a cosas y a temas en el mundo de la mercadotecnia, ¿no? Primero preguntarnos quién lo dice, cuál es su historial, ¿no? ¿Cómo lo sabe? Y esto es muy importante porque implica
cuál es la evidencia con la cual llegaste a lo que me estás diciendo, ¿no? ¿Se sostiene o no? Y cuál es su motivación para decirlo. O sea, si alguien me dice que la solución para mi marca es una caja metálica con dibujos azules y resulta que esa persona vende cajas metálicas con dibujos azules, pues, hombre, no es que sea falso lo que dice, pero debería bastar para que me cuestione la validez y conflicto de intereses, ¿no? Entonces, con esto llegamos al final del tema como tal y dejamos unos minutos para preguntas. Muchas gracias, Gabriel, por esta exposición tan interesante. Nos preguntaban en el caso cuando estaban hablando de la pregunta de Minority Report, nos preguntaba Juan Carlos Alatorre si esto no se vería más bien a todo lo que estabas comentando, a una mala estrategia, una mala distribución de todo el plan de marketing dentro del túnel de los clientes. En parte sí, en parte sí. Sí, esa es parte de la explicación. Es decir, si estás haciendo una mala estrategia y tomando malas decisiones, si te enfocas solamente en hablarle a los que ya están convertidos, son usuarios activos de tu marca. Es justamente lo que pasa. Luego, a ver, ¿por qué se da esto y por qué se comete este error? Porque, y otra vez, vamos todos aprendiendo en la práctica, ¿no? Hasta hace 10 años, un poquito más tal vez, no existía la capacidad de poder ser tan precisos con mis esfuerzos de comunicación. A partir de que existió, lo que ha pasado, y es en lo que se dieron cuenta de que era un error Procter y Adidas, entre otros, es que se abusó de esto y se dejó de construir marca para los que no son usuarios activos o muy consistentes de mi marca, ¿no? Pero sí, o sea, sí lo podemos ver como un error de estrategia. O sea, no hay una correlación total entre comunicación más precisa, entre hipertargeting y mejores resultados al final del día. Hay una correlación parcial, siempre y cuando se relacione con no descuidar a la gente que hoy no es mi consumidor activa, ¿no? Correcto. Nos pregunta también Ana González, ¿cómo recomiendas detectar cuando una campaña es efectiva y no eficiente a través de conversiones? Segunda pregunta en esa misma, ¿existen otras opciones fuera de prueba y error para lograr entender el mercado en algunas industrias muy amplias, como es la del desarrollo de la tecnología? Sí, bueno, a ver, contestaré las dos. Uno, fíjense, una cosa que trajo mucha promesa y mucha ilusión, el hecho de poder medir cosas digitalmente nos permite registrar conversiones de manera muy precisa, ¿no? Tenemos mucha información. El tema es que no necesariamente es la información más relevante. Es decir, no todo lo que podemos medir es importante y no todo lo importante lo podemos medir, al menos no de manera directa. Entonces, la recomendación inicial, y contestando a la primera parte de la pregunta, sería elegir cuáles son las medidas clave de verdad y luego complementarlas con métricas y con métodos de medición fuera de lo que me dan las propias plataformas, ¿no? Esa sería el método. O sea, no necesariamente, lo digital está muy bien porque te da mucha información, te da muchas métricas, no necesariamente te dan todo lo que necesitas. A lo mejor hay que complementar con métodos fuera para tener dos inputs, ¿no? Tener dos fuentes. Y la segunda parte, sí hay alternativas, hombre, que tampoco podríamos responder ahora mismo por tiempo y porque hay que entender las dinámicas de las diferentes industrias, ¿no? Para poder dar una opinión más informada, pero sí, siempre hay manera de poder entender y medir los drivers y los elementos clave para industrias que tienen dinámicas muy particulares, incluso las tecnológicas que por definición suelen tener poquito historial, ¿no? Porque suelen ser, por definición, vanguardia, ¿no? Nos pregunta Mayra Pérez,
¿Se puede construir marca en este contexto de crisis de salud mundial? Sí, seguro. De hecho, es muy interesante lo que está pasando ahora. Sí se puede construir. De hecho, habría que no dejar de construir. Este es un buen momento. O sea, a ver, hay ciertas oportunidades y los tiempos y espacios se dan para activar ciertas cosas. O sea, puedes comprar ciertas cosas que antes no comprabas o como antes no las comprabas, pero dentro de algunas, o sea, no sabemos, ¿no? Pero dentro de algunas semanas, meses, las cosas volverán a la normalidad. Y estos tiempos también sirven para no dejar de construir. Claro, claro que se puede construir marca. De hecho, a ver, la información es muy reciente porque está pasando ahora mismo, ¿no? Y tenemos pocos meses con esta situación, pero ya hay suficiente información como para ver que marcas que no han dejado de construir eh, no han perdido, no han sido tan afectadas en estos meses que llevamos de mercado atípico como las que han dejado de construir con miedo, como muchas marcas han actuado como hay incertidumbre. ¿Me conviene pagar todo o sigo? ¿Qué tan activo debo ser? Las que no han dejado de hacerlo se han visto no tan afectadas como las demás, ¿no? Ahora, hay que decir ciertas cosas. También una tendencia es que todo el mundo está comunicando, bueno, no todo el mundo, muchas marcas están comunicando lo mismo, ¿no? En estos tiempos de incertidumbre estamos contigo y si oyes eso 20,000 veces al día, ya se vuelve como un ruido de fondo, ¿no? Como cuando hay mundial y todo el mundo habla del mundial y es muy difícil diferenciarte. También las marcas que lo están haciendo bien ahora y que siguen construyendo son las que no necesariamente ignoran lo que está pasando, pero le encuentran una manera diferenciada y por lo tanto más interesante de decirlo. Perfecto. Tenemos espacio todavía para una o dos más. La siguiente sería, nos pregunta Miguel Ángel, ¿qué opinas sobre perdón, se trabó mi micro, ya. ¿Qué opinas sobre el branding personal y si crees que está sobrevalorado? Sí, creo que está un poco sobrevalorado. A ver, sí, no. Es decir, varias de las constantes que conviene utilizar en el manejo de marcas como tal, también aplican por sentido común para lo personal, ¿no? O sea, ser consistente, ser congruente, sí, o sea, sí te conviene como persona. Sí está un poco sobrevalorado porque, a ver, hay ciertos preceptos que sí nos conviene seguir, que son, repito, de sentido común, pero creo que el tema se estira demasiado. Bueno, habiendo dicho eso, también tenemos gente en Instagram que gana fortunas, ¿no? Pero es que se aplican a sí mismos buenas prácticas que aplicarían o que se aplican a otras marcas, ¿no? O sea, sí está sobrevalorado en el sentido de son pocas cosas que hay que hacer bien, las que me parece que hay que tomar en cuenta, ¿no? Y donde se abusa es en darle al tema más recorrido y más cuerda de la que de verdad tiene, ¿no? Heriberto Aguilar nos pregunta, ¿cuál sería su recomendación para poder mostrar a quienes toman las decisiones que los mitos son solo eso y hay otras herramientas más efectivas? Pues evidencia. Aquí, a ver, por razones de espacios y tiempos, obviamente esto fue un panorama general, pero todo lo que vimos tiene sustento. Y hay estudios. A ver, lo primero es ser un poco científico de tu propio mercado, de tu propia marca, y no creer nada, juntar información, juntar evidencia a favor, en contra, si la hay, y entonces llegar con eso y en base a eso armar argumentos sólidos, ¿no? Me parece que eso es lo importante. De todo lo que vimos hay argumentos y de muchos más mitos que existen. Entonces, sería eso, armar casos. Y hay suficiente evidencia como para armar casos. Lo que pasa es que tú puedes estar muchos años en marketing y no enterarte de estas cosas, porque la inercia es no tanto profundizar a veces, sino irnos por la moda, por el buzzword o por el trending topic y a veces no cuestionar, ¿no? Pero eso sería adoptar la práctica de cuestionar siempre.
Sandra Maya nos pregunta, este sería, vamos a ver si nos da tiempo para otro más, pero Sandra Maya nos pregunta, el diseño de una campaña publicitaria para redes sociales, ¿qué tan diferente es en aquella para otros medios? ¿Y cuánto debe invertir una empresa con respecto a otros medios? Bien, obviamente lo que voy a decir es muy general porque hay circunstancias, pero hay medios que se prestan mucho para construir marca como tal y otros se prestan mucho y son muy útiles para activar. O sea, con unos construyes marca y otros te sirven más para capitalizar esa construcción en transacciones aquí y ahora, ¿no? Eh, Otra vez estoy generalizando. Muchos de los instrumentos de redes sociales sirven para la activación y otros medios te sirven para construir. O sea, no es tan blanco y negro como lo estoy diciendo, pero para simplificar el argumento. Entonces, primero hay que ver otra vez con vista panorámica cómo juegan los diferentes medios para mi marca, en qué situación está mi marca, y luego, para dar una respuesta muy concreta a lo que, ¿no? A lo que nos preguntaban, esto cambia de industria en industria, pero si inviertes más o menos un 50% en construir marca y un 50% en activación, no lo estarás haciendo tan mal, ¿no? Es una regla muy general, pero nos puede servir para, como para un primer punto de partida, ¿no? Luego hay que ver los detalles de cada marca, de cada mercado, pero ese no es un mal punto de partida. Perfecto. Esto ya es la última. En cuanto recordemos que todas las preguntas que no se alcancen a mencionar en este momento se les contestará ya sea de manera a sus correos electrónicos. Belén Calderón nos pregunta, ¿el Big Data se consideraría como base primordial para la mercadotecnia digital o existe algo más? No, sí es una base, o sea, es una fuente. A ver, es que lo más relevante de esta pregunta es que yo no hablaría de mercadotecnia digital. Hay mercadotecnia y luego hay herramientas digitales que puedes utilizar en tu plan, pero valdría la pena ser neutral. O sea, mi marca está aquí, mi objetivo es este, ¿qué puedo utilizar? Y entrar a eso con la mente abierta y ya. Y muchos instrumentos serán digitales y otros tal vez no lo sean. Y voy a combinar y a lo mejor estos dos digitales hacen una sinergia increíble con estos dos que no lo son, ¿no? Entonces yo entraría con neutralidad para cualquier tema y el Big Data sí puede ser una fuente interesante para tomar decisiones, ¿no? Pero no hay estrategia que se pueda sustentar solo en eso. Necesitas más elementos, ¿no? Este es un juego multifactorial. Como veíamos en una de las slides del último mito, el del neuro, está el diagnóstico, está la estrategia y están las herramientas tácticas, ¿no? Tienes que tener todo eso claro, bien definido y alineado. El Big Data es una herramienta, un instrumento táctico. Entonces juega en combinación con otros instrumentos tácticos y además encadenado a la estrategia y el diagnóstico que hiciste de tu mercado, ¿no? Entonces sí te puede servir, pero es parte es como una ensalada y el Big Data es el jitomate, ¿no? Pero hay muchas más cosas que hay que valorar. Agradecemos la participación del maestro Luis Gabriel. Y más adelante tendrán las respuestas en sus correos, las que hicieron falta. Y bueno, los invitamos también a participar y seguir nuestras redes donde iremos subiendo nuestros webinars. Y muchísimas gracias, profesor. Gracias a todos.